Comenzamos una serie sobre el Sermón del Monte y vimos las bienaventuranzas. Si se lo perdieron, no se queden con eso. Vuelvan al canal de YouTube, busquen las bienaventuranzas en el canal de la iglesia y no se la pierdan, porque es un mensaje de Dios para la iglesia. Yo le decía a algunas personas que mientras yo predicaba, yo me sentía que alguien más me estaba hablando y yo seguía recibiendo y recibiendo. Desde que empecé a preparar ese sermón, he estado así y hoy no es la excepción. Las bienaventuranzas veíamos que son el carácter del cristiano, la forma de vivir de quienes seguimos a Cristo. No es una lista de mandamientos lo que Jesús nos entregó, es una lista de bendiciones. Y leyendo al respecto, encontré unas preguntas planteadas por John Stott en su libro que se llama El Sermón del Monte y que ha servido de guía en mayor parte para esta enseñanza. Y en cuanto a las bienaventuranzas, él se pregunta, ¿qué posible influencia podrían ejercer las personas descritas en las bienaventuranzas en un mundo tan duro y resistente como el nuestro? También se pregunta, ¿qué bien perdurable pueden hacer los pobres y los mansos, los que lloran y los misericordiosos y los que buscan hacer la paz y no la guerra? Suena un poco pesimista John Stott con sus preguntas y todavía le faltan 3. La tercera pregunta que él se plantea en este capítulo es, ¿no los hundirán simplemente las enormes olas del mar? Yo no sé si él escribió ese libro para animarnos o para desanimarnos. Pero también pregunta, ¿qué pueden lograr aquellos cuya única pasión es un apetito de justicia y cuya única arma es la pureza de corazón? ¿No son tales personas demasiado débiles para llevar a cabo algo, especialmente si constituyen una pequeña minoría en el mundo? Claramente, el Sermón del Monte no finaliza en las bienaventuranzas. Gracias a Dios por eso. Si el Sermón del Monte terminara en las bienaventuranzas, estaríamos hablando de un decálogo de religiosidad. Yo debo ser piadoso, yo debo llorar, yo debo trabajar por la justicia. ¿Por qué? Porque debo ser un buen cristiano. Porque es que dichoso el que llora. ¿Por qué? Porque será consolado. Y todas las bienaventuranzas tienen un resultado que beneficia principalmente al bienaventurado. Pero es que esto no se trata de nosotros estar haciendo acciones para nosotros ser beneficiados. Jesús continúa el Sermón del Monte dándole uso a eso que nos enseña, a lo que debería ser el carácter del creyente que se nos describe en esas bienaventuranzas. Y a continuación nos asigna una, o mejor 2, grandes responsabilidades, que suenan muy lindo, pero que debemos mirar con detenimiento. Él nos invita o Él nos indica que nosotros somos sal y luz. Y ese es el tema de hoy, sal y luz. Hoy continuamos con esa porción que ya muchos hemos leído en Mateo 5, versículos del 13 al 16, que se resume precisamente en esas 3 palabras, sal y luz. Y cuando leemos esa porción de la Biblia, yo creo que uno dice, sí, yo soy la sal del mundo. Y más aún cuando Jesús dijo esto en tiempos en que la sal tenía mucho valor, tenía muchísimos más usos que en la actualidad. El precio era mucho más valorizado que lo que es una librita de sal hoy en día. Recuerden que no había energía eléctrica, había muchos procesos industriales que no se habían desarrollado. Entonces ser la sal y la luz era algo de alta estima. Era algo que si yo hubiera estado allá, yo que me conozco, yo hubiera dicho, sí, me hizo sal y luz, soy importante. Pero hay que reflexionar un poquito, porque es que Jesús acá no está entregando un lugar de privilegio como el que pidió la mamá de los hijos de Zebedeo. Cuando fue donde Jesús le dijo, Señor, ¿será que tú puedes poner a un hijo aquí a la derecha tuya y otro a la izquierda?
Jesús no nos está diciendo, tú vas a ser sal y tú vas a ser luz a mi diestra. No, eso no era lo que le estaba haciendo. Lejos de eso. Si nosotros vemos detenidamente este pasaje, vamos a hacer que Jesús lo que está haciendo es diciendo que nosotros íbamos a ser insultados, perseguidos y calumniados, tal como sucedía con la sal. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 5, versículos del 13 al 16. Vamos a leer primero el 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ya como que no quiero ser sal. Me van a desechar y me van a pisotear si pierdo mi sabor. Y ya volvemos allá. Pero acá Jesús nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Él continúa ahí diciendo, es que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Qué bonito pasaje. Y acá es evidente que Jesús no estaba experimentando el mismo escepticismo que John Stott. Jesús nos estaba diciendo, ¿no serán ustedes demasiado débiles para llevar a cabo algo, especialmente si estamos hablando de una minoría pequeñita, los discípulos, un grupito de aldeanos insignificantes por allá en esa parte del mundo? No, Jesús estaba pensando todo lo contrario. Sí, indudablemente el mundo iba a perseguir la iglesia. Eso lo leímos en las bienaventuranzas en los versículos 10 al 12. Ahí Jesús fue muy claro y dijo, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante calumnias. Él no está diciendo dichosos si eso les llega a suceder, él está diciendo dichosos cuando eso les suceda. La promesa es clara, pero precisamente el llamado de Jesús en este pasaje de la sal y la luz es a que la iglesia le sirva con amor a ese mundo que los va a estar pisoteando, que los va a estar insultando, persiguiendo y levantando calumnias en contra de nosotros. Jesús no está diciendo que eso no va a suceder. Él está diciendo, cuando suceda, dichosos ustedes. Va a suceder. Pero cuando suceda, ustedes van a ser sal y luz. Ustedes van a responder con amor. Ustedes van a responder mostrando ese carácter que estamos aprendiendo con las bienaventuranzas. El mensaje es así de claro. Hay un teólogo alemán, Hugo, de los años 1800. Él dijo que el único desquite de la iglesia para el odio y las mentiras debe ser el amor y la verdad. Nosotros somos tratados con odio y con mentiras. ¿Y cómo respondemos? Con lo opuesto, con amor y con verdad. Lo escribió en 1800 y tiene validez como si lo hubiera escrito ayer. A mí me resulta increíble pensar que Jesús vio a este grupo de discípulos, la mayoría sin una formación que uno diga, yo quiero ser como él cuando crezca. Y él los vio como la sal y la luz de este mundo, cada vez más podrido, cada vez más oscuro, porque eran básicamente los usos de la sal y de la luz en esa época. Ellos entendieron desde el primer momento que esto no dependía de ellos, que esto dependía del poder de Dios obrando a través de ellos. Una evidencia de eso es que hoy
Estamos hablando de eso. Una evidencia de aquello es que esa luz que ellos recibieron de Jesús continuaron difundiéndola. Y hay hoy en día personas en el mundo siendo sal y luz, yendo a esos lugares de oscuridad, yendo a esos lugares de perdición, a ser sal y luz. Sal y luz, si lo pusiéramos en términos prácticos, se resumiría en marcar la diferencia, en ser diferentes. Nosotros no somos iguales al mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. Jesús fue claro con eso. Nosotros generamos un cambio y ese cambio lo generamos bien sea por detener algo o por generar algo. La sal detiene la putrefacción. Recuerden ustedes que uno de los usos de la sal era conservar la carne cuando no existía la energía eléctrica, cuando no había refrigeradores. La carne, y eso lo vemos hoy en día con el pescado en Semana Santa, el pescado salado. La carne la llenaban de sal, la enrollaban de una manera especial, la amarraban y la carne no se podría. Si no se le ponía sal, se podría. Si se le pone sal, la pueden conservar. Y en este mundo que está en camino de podrirse, de putrefacción, nosotros estamos llamados a detener esa ruta. Y estamos llamados a generar algo. Y ese algo que debemos generar es luz, que no es nuestra luz. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros estamos proyectando la luz de Jesús. Ahora les voy a mostrar algo muy chévere con el espectro de luz, con la luz que podemos ver. Pero nosotros, cuando se nos dice que somos sal y luz, Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que hacer la diferencia. Ustedes están llamados a parar la putrefacción del mundo y a iluminar donde hay oscuridad. Escribió John Stott en ese libro que les cuento que se llama así, El Sermón del Monte. Él escribe: la verdad básica que descansa detrás de estas metáforas y es común a ambos es que la iglesia y el mundo son comunidades diferentes. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos diferentes a ellos. Y no es para mirar por encima del hombro a decir, soy salvo y tú no. No. El reconocer que somos diferentes es reconocer que nosotros estamos en un camino de salvación eterna y ellos están en un camino de putrefacción eterna. Que nosotros somos guiados por la luz y que ellos son guiados por la oscuridad. Y eso nos debe doler. Eso nos debe llevar a recordar Mateo 5:4, dichosos los que lloran. En un lado está la tierra, el mundo, y en el otro estamos nosotros. La relación entre el mundo y nosotros se fundamenta en la diferencia entre el mundo y nosotros. Alguna vez escuché un pastor decir que esto es lo más cerca que el mundo jamás va a estar del cielo y que esto es lo más cerca que nosotros jamás vamos a estar del infierno. Somos diferentes, vamos en caminos diferentes, pero eso nos tiene que motivar a ir a buscar a esos que se están perdiendo. Tenemos que entender que somos diferentes. Más aún en una época en la que está teológicamente de moda borrar la línea que marca la diferencia entre la iglesia y el mundo. Se nos está queriendo convencer teológicamente que no hay una línea que nos diferencie. Y sí la hay. Nosotros hemos sido escogidos, nosotros hemos sido llamados a salvación por misericordia del Señor. Nosotros, si hoy partimos de esta tierra, vamos al cielo. Ellos, si hoy parten de esta tierra, van al infierno. Pero el mundo está queriendo, con estrategias muy sofisticadas, eliminar esa línea. Y en ocasiones utilizan incluso la teología, utilizan la palabra de Dios tergiversada para hacernos creer que no hay diferencia y que está bien todo lo que el mundo está ofreciendo.
¿Qué implica que nosotros seamos la sal de la tierra? Ya lo he venido mencionando. El mundo se está corrompiendo cada día más, tal como le sucede a la carne y al pescado. La tarea de nosotros, que somos la iglesia, como la sal de la tierra, es detener o en su defecto retrasar ese proceso de putrefacción. Estamos llamados nosotros a que aquellos que ya están comenzando a oler feo a causa de su perdición, escuchen que hay otro camino, que hay otra puerta que puede ser muy angosta, pero que me lleva al cielo. Porque la que están caminando puede ser muy ancha, pero los lleva al infierno. Es claro que Dios ha creado diferentes entidades u organismos para detener esa putrefacción. El Estado es un ejemplo de ellos. Por eso es que el Estado castiga a los delincuentes. La familia, desde la familia se debería frenar esa putrefacción con la enseñanza que le damos a nuestros hijos. Pero también es claro que el impacto que tiene el Estado y la familia en el proceso o en la detención de ese proceso de putrefacción no se compara con el de la iglesia. ¿Por qué? La responsabilidad principal está en la familia, pero es que en la iglesia aprendemos estrategias, aprendemos los unos de los otros, nos acompañamos. Si mis hijos fallan, tengo personas que me ayudan a levantarme. Tengo un círculo de apoyo que cuando nos unimos podemos tener mucho mejor resultado que si es una sola familia luchando. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser sal. Y es muy interesante lo que dice ahí en el versículo 13, cuando dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y acá pido perdón si hay algún ingeniero químico o alguien que sepa de compuestos químicos. Yo no sé de eso, lo que sé es lo que he estado estudiando. Pero el cloruro de sodio es uno de los compuestos químicos más resistentes que hay. ¿Sí? La forma más fácil de contaminarlo o de hacer que pierda sus propiedades es mezclándolo con otros compuestos, es decir, contaminándolo. Y si nosotros somos la sal, entonces debemos ser así de resistentes como el cloruro de sodio, pero nosotros somos víctimas de la estrategia de Satanás, de contaminarnos. Entonces, sutilmente, el mundo comienza a tener influencia en la iglesia, y la iglesia se comienza a dejar llevar, como el experimento de las ranas que las ponen en agüita al clima. La rana está cómoda, esa agüita la ponen en el fogón, encienden el fogón, comienza a subir de temperatura, la rana está cómoda, se está acomodando, está chévere, y cuando menos piensa el agua hierve y la rana se muere en el calor del agua hirviendo y no se dio cuenta. Nosotros debemos cuidarnos de las impurezas del mundo, debemos ser diferentes al mundo. Charles Spurgeon, y no puse ahí la cita, pero Charles Spurgeon escribió hace muchos años que el único motivo por el cual en este momento presente, escribió él, el mundo está teniendo tanto impacto en la iglesia es porque la iglesia no está teniendo impacto en el mundo. La iglesia se está dejando influenciar, se está dejando contaminar. Y el cloruro de sodio está perdiendo sus propiedades y la sal está dejando de salar. ¿Hace cuántos años lo escribió? Y todavía lo vivimos. Si nosotros los cristianos no nos distinguimos del mundo, de los no cristianos, entonces no servimos para nada. Por lo tanto, tenemos una licencia para ser desechados y pisoteados, tal como se hace con la sal que pierde su sabor. Y ese silencio me encanta. Ese silencio me encanta. Porque hoy tiene que ser un día para yo preguntarme en mi intimidad
en la intimidad de mi relación con Dios, preguntarme si estoy perdiendo mi sabor. Si yo estoy siendo esa sal que se está preparando para ser pisoteada, desechada. O si estoy siendo la sal del mundo que Jesús me llamó a ser. Por otra parte, la luz del mundo es un tema que me encanta. Nosotros somos luz por derivación. Nosotros no generamos nuestra propia luz. No hay nada hermoso en nosotros para que pueda ser llamado luz y nosotros proyectarlo. No lo hay. Si pensamos que sí, estamos equivocados, porque lo que la gente ve en nosotros es la luz de Jesús. Yo me alimento de una fuente y esa fuente me permite proyectar algo de luz, solo algo. Nosotros lo único que podemos hacer es mostrar un poquitico de esa luz de Jesús en nuestras vidas. La luz principal es Jesús. Él lo dijo en Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Él es la luz, yo lo sigo, ya yo no ando en oscuridad, ahora yo tengo la luz de la vida eterna. Yo no estoy generando la luz de la vida eterna, yo la tengo en mí porque estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo a la luz, estoy pegadito de la luz. Sucede como esos cositos verdecitos que uno los pone a la luz y cuando apaga la luz ellos están proyectando luz, como las estrellitas. Ellas no generan ninguna luz, ellas están proyectando la luz que acabaron de almacenar. Nosotros no somos Jesús y no haremos las cosas como Él. No esperemos que nuestro hermano sea Jesús, porque todos fallamos. No esperemos perfección de nadie. Qué rico estar atentos a los errores de otros para levantarlos y ayudarlos. Eso es proyectar la luz de Jesús. Él es la luz suprema. Si lo pusiéramos en términos bíblicos del idioma original, diríamos Jesús es luz, luz, luz. Que al repetir 3 veces la misma palabra era ponerle un superlativo. Es decir, Jesús es la lucisísima. No hay luz por encima de Él, es la luz suprema. Nosotros no sabemos totalmente lo que es la luz. Nuestra tarea entonces es hacer un esfuerzo para imitar la luz de Jesús lo mejor que podamos. Cuidar cada paso que demos, asegurándonos que estamos proyectando la luz de Jesús. La evidencia científica de esto que les estoy diciendo lo vemos con la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Yo fui a donde una amiga que sabe mucho de esto, se llama Chata Gepetona o ChatGPT como lo conoce algunas personas, yo le digo Gepetona porque somos amigos, y ella me dijo, mira, la luz infrarroja y ultravioleta son tipos de radiación electromagnética, pero se diferencian en su longitud de onda y efectos. Y yo dije, no entendí nada. Siendo ambas invisibles al ojo humano. Bueno, ya voy entendiendo. No podemos ver la luz infrarroja ni ultravioleta. No la podemos ver con el ojo así solito. La luz infrarroja tiene longitudes de onda más largas y se percibe como calor, mientras que la luz ultravioleta tiene longitudes de onda más cortas, pudiendo ser dañina en exceso. Fueron descubiertas por allá en 1800 y 1801. Hay personas que tienen eso documentado. ¿Qué es esa luz infrarroja y ultravioleta? Miremos el arco iris. El arco iris real tiene un color arriba, siempre. Siempre arriba está el rojo y abajo está el violeta. Nosotros vemos esa luz, no podemos ver más allá. Hay más luz, sí, claro, está infrarrojo y ultravioleta. La forma de nosotros hacer brillar la luz que podemos ver, ahí en ese rango de colores que son los colores que reconoce el ojo humano,
es con nuestras buenas obras. Infrarrojo o ultravioleta se nos sale de nuestro control. Lo que está más allá del rojo y más allá del violeta, esa es la plenitud de la luz, eso es Jesús. Nosotros somos solo esa rayita que llamamos arcoíris y que muy poéticamente el Señor lo usó como señal de un pacto y que muy descaradamente hoy en día lo usan como símbolo del pecado. Nos robaron y los cristianos nos quedamos callados. Ni sal ni luz ahí. Yo me siento personalmente que me robaron. El Señor Jesús dijo en el versículo 16 de Mateo 5, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esa partecita de luz mínima comparado con el espectro completo no es nada. Y ahí es donde se ubican nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras deben ser visibles al ojo humano. Y él dice, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Él no nos pidió hacer el trabajo de Él. Él nos pidió hacer lo que nosotros podemos hacer con nuestras manitos. Hacerlo con amor. La luz es un símbolo bíblico de verdad. Nosotros debemos ser la verdad del mundo. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz es la verdad. Incluso desde el Antiguo Testamento, la profecía decía que Jesús sería la luz de las naciones. Isaías 49, versículo 6, la segunda parte dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El que la luz sea un elemento necesario en este mundo es parte del plan perfecto de salvación que Dios trazó desde el comienzo de los tiempos. Y ese plan se cumple en Jesucristo mismo, la luz del mundo, y se expande a través de nosotros, que portamos su luz. Él nos lo delegó. El profeta dijo, luz para las naciones. Jesús vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, si andan en mí, no andarán en tinieblas. Entonces andaremos proyectando esa luz, la luz de la verdad, que es como una lámpara alumbrando el camino que debemos seguir, el camino estrecho. Ahora, buenas obras, y ahí dice Jesús, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y en esas buenas obras se refiere básicamente a una buena obra, o principalmente a una buena obra. Dice John Stott, por eso es que la evangelización debe contarse como una de las buenas obras, por medio de las cuales nuestra luz alumbra y nuestro Padre es glorificado. Para John Stott, el evangelizar, el llevar la palabra de Dios, el compartirle a las personas el mensaje de salvación es la forma principal, más efectiva de proyectar la luz y de que el Padre sea glorificado. Muy probablemente Martín Lutero estaba en lo correcto cuando escribió, también hace muchos años, en cuanto al Sermón del Monte, y escribió, Mateo no tiene en mente las obras ordinarias que la gente debería hacer el uno por el otro motivados por el amor. Más bien está pensando principalmente en la obra distintivamente cristiana de enseñar correctamente,
de acentuar la fe y de mostrar cómo fortalecerla y preservarla. Es así como testificamos que somos realmente cristianos. El mismo Martín Lutero dijo, es que las buenas obras que Jesús estaba diciendo y que Mateo registró en sus palabras, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, esas buenas obras no se refiere a las obras que hacemos producto del amor. Señor, es que yo he sido muy buena madre. Eso lo hacen las madres por instinto, con amor, porque es el bebecito que Dios les entregó. Eso lo hacemos, lo hacen las mujeres por instinto. Las buenas obras a las que se refiere Jesús, dicho por teólogos muy reconocidos, afirmado por la palabra de Dios, es llevar el mensaje de salvación al que se está perdiendo. Entonces vale la pena que en este nuevo contexto, y ahora que entendemos la intencionalidad del autor desde otra perspectiva, volver a leer este pasaje. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la sala. Y nos invita, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. El objetivo final de ser luz, que las personas alaben al Padre. Yo espero que esta enseñanza hasta ahora esté dejando un mensajito de incomodidad en los corazones de todos nosotros. Que esta enseñanza nos esté inquietando a hacer algo más. Que nos esté llevando a pensar, ¿estoy perdiendo mi sabor? ¿Estoy siendo de verdad luz? ¿Estoy llevando la luz donde hay oscuridad o estoy tomando la luz y la estoy tapando para que no la vean? Pero si hay dudas, le pedí permiso a John Stott, realmente no lo hice, para traerles 3 enseñanzas que él presenta en su libro al terminar esta parte de Sal y Luz. La primera, hay una diferencia fundamental entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Los cristianos somos diferentes y Jesús nos llama a ser diferentes. Es una cuestión de obediencia. La mayor tragedia de la iglesia durante toda su historia ha sido la tendencia de conformarnos a la cultura actual. El ser diferente implica ir en contra de la cultura, de manera intencional. La segunda enseñanza que él nos plantea es, tenemos que aceptar la responsabilidad que esta distinción coloca sobre nosotros. Muy interesante que esta frase en griego presenta un énfasis muy especial en el pronombre ustedes. Ese énfasis es como si dijera, ustedes y solamente ustedes son la luz del mundo. La forma en que se escribió en el escrito original hace ese énfasis. Lástima que no llegó a nuestra traducción. Ustedes y solamente ustedes son la luz del mundo. No hay otra luz. Y tercero, tenemos que ver nuestra responsabilidad cristiana como una responsabilidad doble. Ya les decía ahorita, la luz genera algo. La sal detiene algo. La luz genera un cambio, genera una incomodidad.
Cuando estamos en un lugar totalmente oscuro y tenemos los ojos abiertos y no estamos preparados y nos encienden una luz, nos genera incomodidad, un rechazo, así como lo hacemos nosotros en algunos lugares. Y la sal, cuando la probamos sin mesura, nos genera un repudio. Pero la sal da sabor, la sal persevera. La sal llegó a tener tal valor que por eso es que hoy en día recibimos salario. Aunque ya no nos pagan en sal, nos pagan en dinero. Ya no nos pagan ni en dinero, ahora nos pagan en un recibo diciendo que ya nos consignaron y esa plata uno casi que nunca la ve. La función de la sal es negativa, impide la corrupción. La función de la luz es positiva, ilumina las tinieblas. Nosotros tenemos que saber que llegamos a iluminar las tinieblas con la luz de Jesús y va a generar un agrado, una bienvenida. Tan rico que hay en ti, yo veo algo diferente en ti. Pero la sal detiene la putrefacción y entonces genera un rechazo porque me estás cambiando mi forma de vida, porque no estoy dispuesto a hacer eso, porque yo quiero seguir haciendo esto. Y nos debemos mover en esa balanza. Amada iglesia, la mejor forma de servir al mundo que nos persigue, que nos insulta, que se levanta contra nosotros con toda clase de calumnias, como el mismo Jesús nos lo dijo, es amando. Jesús a nosotros como seguidores nos dio el gran privilegio de ser la sal y la luz de este mundo. Pero ese privilegio solo va a ser real si nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo a las bienaventuranzas. De resto, no va a ser posible. Esto es lo hermoso de vivir una vida intentando imitar el carácter de Cristo. Una vida que sea verdaderamente, intencionalmente contracultural. Que no se amolde a este mundo, que no se deje influenciar por el mundo, sino que al contrario, influencie al mundo. Ese tipo de vida nos trae bendición personal, lleva salvación a otros, pero sobre todo, hace aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Le da la gloria a Dios. Oremos. Padre Santo,